Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto saludarles una vez más, esperando que se encuentren muy bien de salud. Y bien, pues vamos a continuar con esta unidad de nuestra asignatura, que es el auge de la revolución industrial y el nacionalismo. Ya vimos en las anteriores sesiones a qué se refiere o cuál es el proceso y el impacto de la revolución industrial en la arquitectura. Estuvimos platicando también sobre la importancia o el entendimiento del nacionalismo en relación con una tendencia arquitectónica muy relacionada con la tendencia pictórica del romanticismo que se llama el historicismo. Y que recordamos de grosso modo que el historicismo es la tendencia arquitectónica que busca mediante un revival, o sea, un recuerdo, un renacer de una tendencia arquitectónica del pasado, eh, volver a desarrollar esta misma como un reflejo del nacionalismo y la identidad de las diferentes naciones europeas. A estos revivals también se les conoce como neos. Y aquí podemos nosotros entender la idea, por ahí hablábamos del neomodéjar, eh, del, eh, del neo-romano, del neo-griego, del neo-renacimiento, que será esta como tercera y última fase ya del neoclasicismo con otro tipo de intención, ahorita lo vuelvo a comentar. Y tenemos una serie de neos, como el neogótico, el neorromano, el neorrománico, perdón, y lo que buscan es de forma eh, mm, muy específica buscar aplicar, ya no tanto reinterpretar, sino aplicar aspectos formales de estas arquitecturas, nuevamente insisto, como un símbolo de nacionalismo, un símbolo de identidad. Recordemos también que el romanticismo será una tendencia arquitectónica, perdón, pictórica, que nace como contrarreacción a los esquemas neoclásicos. Y el romanticismo busca enfatizar el aspectos emocionales, sentimentales, introspectivos, de soledad, de evasión a la realidad, eh, esta idea de lo sombrío, lo misterioso, y justamente la actividad pictórica busca ser reflejo de estos aspectos y en consecuencia impacta en la arquitectura mediante el historicismo. El día de hoy vamos a ver otras características de este periodo en cuanto al impacto en la arquitectura y vamos a ver de pronto cómo estas tendencias conviven o de pronto hasta podrían mezclarse o totalmente ser contrarias. ¿Ok? Ahí vemos nosotros en su pantalla la imagen del vestíbulo interior del Palacio Garnier, que es la gran casa de ópera de París y quizás una de las principales obras referentes del eclecticismo. Podemos ver la gran decoración, el gran lujo, el manejo formal, el manejo decorativo, la plástica que busca emplear o aplicarse en este vestíbulo para un teatro de ópera y veremos cómo es que se llega a esto. ¿Cómo podemos distinguir el historicismo del eclecticismo? Sobre todo eso lo retomaremos en la siguiente sesión. Ahora lo que quiero es que ya vimos lo que es el nacionalismo y el historicismo, ahora veremos lo que es el eclecticismo y qué pasa por ahí con una corriente filosófica llamada el positivismo. Para que en la siguiente sesión podamos confrontar, ver a qué se refiere esto y comenzar a ver otras tendencias que también comienzan a nacer, a evidenciarse y bueno, ver finalmente cómo todas estas influencias llegan a México en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ok? Bien, pues vamos a iniciar primero con qué es el eclecticismo. ¿Ok? A partir de la arquitectura historicista, que se impulsa, como lo habíamos dicho, a partir de este romanticismo artístico, que lo vemos en la pintura, que lo vemos en la música,
El historicismo, no olvidemos que va a buscar ser fiel a las características formales del pasado, dando pie a una serie de revivals, como el neogótico, el neorrománico, el neobizantino, etc. Sin embargo, de un esquema muy ortodoxo de aplicar aspectos formales de estas tendencias del pasado, poco a poco buscó ser más flexible y los arquitectos comenzaron a mezclar estilos a su gusto y necesidades, dando pie al eclecticismo. Este gusto y estas necesidades se va a ver también premiadas o identificadas con una corriente filosófica, el positivismo, e impulsadas por una academia, la Academia de Bellas Artes de París, de la cual va a surgir un término de academicismo, que ahorita les explicaré un poquito más. Ya para la década de los 50 del siglo XIX, era común las propuestas eclécticas. ¿Qué es ecléctico? Se refiere a elegir cosas. Y el eclecticismo se refiere que, a diferencia del historicismo, que busca ser una línea neogótica en toda su extensión de la palabra, ya en el eclecticismo encontramos edificios en donde tienen un poquito de neogótico, un poquito de neobarroco, un poquito de neorrenacentista, etcétera, etcétera. ¿Okay? Según las necesidades y según el arquitecto, según el sitio, el país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la École des Beaux-Arts, o la Escuela de las Bellas Artes en París, le va a dar un mayor impulso y va a consolidar y difundir esta corriente arquitectónica del eclecticismo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, uno de estos edificios. Es el Circo del Invierno de 1852 de Jacques Hittorf, en donde nosotros podemos ver de entrada que en cuanto al emplazamiento partido arquitectónico que estamos viendo de este edificio, no era tan común una planta circular en esta escala. Nosotros comenzamos a ver cómo hay ciertos elementos que de pronto, sin lugar a dudas, nos evoca a un periodo romano, y podríamos decir, es que esto es neoclásico. Entonces, quizás le faltan ciertos elementos como los famosos pórticos o los elementos porticados de la arquitectura neoclásica, o el manejo de la repetición de los vanos o de las almohadillados en el primer cuerpo, que claro, aquí está insinuado, muy característico, estos palacios renacentistas que retoma el neoclásico. Y de pronto comenzamos a entender que quizás el edificio no es un esquema fiel de lo que buscaba el neoclasicismo o de lo que busca el historicismo. Y es aquí cuando comenzamos a entender que existe una flexibilidad de estos esquemas compositivos y esquemas formales. Resulta que la Escuela de las Bellas Artes, que era la Academia de las Bellas Artes, en 1816, bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, se consolida esta escuela. De hecho, reúne las escuelas o los colegios reales del antiguo régimen en una nueva Academia de las Bellas Artes que trabaja la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo y la arquitectura. ¿Ok? Sin embargo, esta Academia de las Bellas Artes va a tener su autonomía en 1863, bajo el gobierno de Napoleón III. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior quién era Napoleón III, y por ahí lo vamos a volver a mencionar cuando hablemos del Segundo Imperio Mexicano. ¿Ok? Esta academia, como prácticamente la gran mayoría de las academias de arte del siglo XIX y siglo XVIII, tienen un carácter conservador. Por lo tanto, no tienden a ser liberales, son más conservadores. Y se caracterizó esta academia por tener el gran premio del Prix de Roma, que becaban a alumnos a Roma para que complementaran sus estudios. Resulta que por aquí vamos a tener a Félix Dubin, que será, además de director,
quien comenzará a hacer trabajos en la Academia de Bellas Artes, Bussart, en el cual vamos a comenzar a ver, por ejemplo, en esta fotografía, cómo ya comienza a mezclarse, sí, un lenguaje clásico en la arquitectura, los arcos de medio punto, el ritmo, el empleo de estas esculturas, y de pronto podemos ver que la cubierta es de hierro vaciado. Podemos ver estas columnas altas y esbeltas. Esta trave que termina siendo como un remate que nos evoca a estos entablamentos, pero ya no es formalmente un entablamento, del cual partirá una estructura con vidrio extruido. Aquí lo podemos ver con mayor detalle. Vean las características del pedestal, la característica del fuste que se divide en dos partes con su remate en capitel, y como el mismo capitel busca ser una especie de pedestal, o la moldura enfatiza cómo cambia de un cuerpo a otro cuerpo para repetir la columna. Vemos cómo además esta estructura, lejos de estar totalmente aislada, tiene una relación estructural mediante ángulos con estos elementos que llegan a al muro. Y para darle una estabilidad, en lugar de hacer un contraventeo, esto sería un contraventeo, lo que hacen es poner aquí un elemento metálico que le da unidad a la base del segundo cuerpo de la columna, y eso le da una estabilidad, junto con estos anclajes hacia los muros. Lo mismo pasa en la parte superior. Vean, estos anclajes ahora ya son ménsulas y se estructura esta cubierta. Por lo tanto, aquí ya comenzamos a ver una mezcla, no nada más de estilos, sino también de técnicas constructivas. Y eso es algo muy importante que tenemos nosotros y nosotras de ir entendiendo, ¿ok? Aquí tenemos otra fotografía. Podemos ver el segundo cuerpo, justamente este anclaje, como además tiene una relación con esta moldura. Y bueno, podemos ver cómo ya comienzan a convivir elementos tradicionales, técnicos, sistemas constructivos tradicionales con los contemporáneos de ese momento, ¿ok? Por ahí, ¿qué pasa con el positivismo? Estoy dando un contexto para ahorita ver una línea del tiempo y arrancarnos específicamente con el entendimiento de estas diferentes influencias. El positivismo será una corriente filosófica que durará prácticamente todo el siglo XIX. De hecho, desde el siglo XVIII ya teníamos como una contraparte de la Ilustración, el positivismo. Sin embargo, el positivismo se va a impulsar a partir de los años 30 del siglo XIX con Henri Saint-Simon y con Auguste Comte. De hecho, Comte es el que le da un impulso máximo al positivismo. De hecho, hay quien le llama el positivismo comtiano. Y el positivismo va a tener una influencia en muchas de las áreas políticas, ideológicas, artísticas, culturales, etc. De hecho, se va a diversificar durante el siglo XIX por países, y ya para el siglo XX vamos a encontrar otras vertientes o elementos o filosofías que contraponen los postulados del positivismo, ¿ok? ¿Qué es el positivismo? De forma muy general, el positivismo busca entender a las ciencias sociales con las mismas metodologías que las ciencias naturales. Por lo tanto, la idea de lo que se mencionaba en esta revolución científica en el siglo XVII, siglo XVIII, en donde tenemos el método científico, la idea de la razón de Descartes, Bacon con la idea del método científico, etc., pues es muy complicado que a partir de un rígido método como el científico se pueda entender las ciencias sociales. Es muy complicado a diferencia de las ciencias naturales, pero el positivismo buscaba señalar que era posible. Señalaba que el conocimiento se obtiene con base en la experiencia,
y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. Por lo tanto, para tener conocimiento se debe de tener experiencia, y esta experiencia se consigue a través, este conocimiento se consigue a través del método científico. Se rechaza al dogma y a las verdades absolutas, de pronto comienza a cuestionar lo establecido. Perdón si escuchan a alguien gritando, están vendiendo tamales oaxaqueños. Bien, luego, observación y experimentación para la búsqueda de teorías y leyes. Observación y experimentación. Por lo tanto, vemos que la idea del experimento mediante el método científico va a ser muy importante. Esto va a influir en varias ramas. Me voy a dar a la tarea de leer solamente 2 ramas para ir entendiendo lo que va a pasar con el arte, y posteriormente vamos a entender qué está pasando también en México. En la política, curiosamente, después de estos grandes logros liberales y de esta establecimiento de las grandes naciones, pues justamente el positivismo va a decir sí, pero a ver, espérense. El positivismo en la política tendrá un carácter conservador y elitista. De hecho, buscará que mediante el progreso, el orden y la razón se llegue a la paz. ¿Les suena parecido eso? Ahora va a pasar el del fierro viejo. Qué desgracia. Bien. Orden y progreso. Como que le suena al porfiriato, ¿no? Luego, una libertad limitada. Es decir, a ver, tampoco hay que caer en los excesos de la libertad, en lo que llamaban el libertinaje, y hay que tener cierto control sobre la libertad. Señalaba el positivismo que no todas las personas son iguales, y que a través de una jerarquía social en donde unos dirigieran y otros obedecieran, era el esquema ideal para tener un orden, y este orden te llevara al progreso y a la paz. Entonces ahí la ideal de la libertad, la igualdad que buscaba la Revolución Francesa, de pronto por aquí decía, a ver, espérense. Luego, se señalaba que la democracia no siempre era el mejor modelo para gobernar. Que muchas veces a partir de la democracia uno tenía que llegar a un autoritarismo para poder poner las cosas en orden. Y comúnmente este autoritarismo recaía en una oligarquía, o sea, en el gobierno de unos pocos. ¿Quiénes eran esos pocos? El positivismo señalaba que los filósofos y los científicos deberían de dirigir a la sociedad. Quizás no como los presidentes o los monarcas, pero sí como los asesores de estos individuos, a quienes recordemos que la nación le ha dado facultades para que este individuo organice la vida en sociedad. ¿Ok? Y finalmente todo esto nos va a llevar a un desarrollo económico. Eso es lo que señalaba el positivismo en la política. ¿Qué pasa ahora en el arte? Resulta que en el arte el positivismo va a buscar un orden compositivo y geométrico, justamente con la idea del orden, la lógica, la razón. Señalará que la belleza se centrará en la forma, será una arquitectura más formal que funcional y estructural, o digamos que no habrá este balance o este equilibrio de sus partes, sino lo formal será lo que se evidenciará de mayor forma. Y aquí nos habla de la memoria histórica. Nos dice, sí es importante estos esquemas del pasado, pero hay que fundamentarlos con la razón y la trascendencia humana. Por lo tanto, caer en la fantasía que de pronto por ahí se hablaba del romanticismo o hasta de estos esquemas tan liberales, decían, sí, pero a ver, espérate, hay que llegar a un esquema lógico, razonado, para de pronto hablar de esta memoria histórica y que nos hable de quiénes somos, y por lo tanto hablar del nacionalismo. Nos habla de la importancia de las academias. Las academias nuevamente son importantes, o sea, que las academias tengan el control de la actividad artística. Y recordemos que las academias, siempre con un carácter conservador y siempre con unas reglas muy ortodoxas del cómo hacer el arte, será determinante para el positivismo. La industrialización y el racionalismo en la construcción.
Hay que comenzar a estandarizar y hay que comenzar a tener una lógica constructiva que aproveche los sistemas constructivos y estructurales del momento o consecuencia de la revolución industrial. En la ciudad se habla de la higienización, orden y control de la ciudad. Y la arquitectura debe de ser un reflejo del progreso de la nación. Ok, si se fijan, no del todo contradice lo que es el historicismo, pero de pronto cómo esto comienza a permear en la arquitectura. Para eso yo tengo esta línea del tiempo. Esta línea del tiempo en clases sucesivas vamos a ir agregándole cositas para ir entendiendo. De hecho, está incompleta. Nada más es para que entendamos. Primero, ubicamos las dos etapas de la revolución industrial entre 1750 y hasta 1910, 1920, 1930. Si se fijan, ya el siglo XX no lo esbozo adecuadamente porque eso ya es parte de su siguiente asignatura. ¿Okay? Pero es muy difícil o sería ilógico hablar solamente del siglo XIX, lo que hay dentro del siglo XIX. Porque lo que pasa en el siglo XIX tiene un antecedente en el siglo XVIII y concluye y termina siendo consecuencia de lo que va a pasar en el siglo XX. ¿Okay? Entonces, en esta línea tenemos nosotros una serie de hechos, ¿no? La Ilustración, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, la oleada de revoluciones liberales, la idea del establecimiento de un nacionalismo, los imperios nacionales, en el cual vemos a dos grandes, digamos que dos naciones muy importantes y hegemónicas, que será por un lado la época victoriana, que podrán ver que dura prácticamente 2/3 del siglo XIX, y la Segunda República Francesa o el Segundo Imperio Francés, con Napoleón III. Y esta fecha que es importante de 1871, que ahorita les platicaré, que inicia una nueva época o periodo que se le llama la Belle Époque. Y esta Belle Époque se sitúa entre 1871 y 1914, cuando inicia la Gran Guerra. Y ahorita veremos a qué se refiere. Esta Belle Époque, si se fijan, coincide con la época victoriana, por lo tanto la Belle Époque con una influencia francesa y la época victoriana, Gran Bretaña, se van a convertir en los dos principales competidores políticos, ideológicos, etc. Y van a coincidir con la segunda etapa de la revolución industrial. ¿Okay? ¿Qué pasa con el arte? El neoclasicismo, en su primera y segunda etapa, resulta que a partir de que el romanticismo nace en 1800 y comienza a morir en torno a 1840, 1850, el romanticismo comienza a mezclarse con el neoclasicismo. De hecho, hay quien señala que el neoclasicismo acaba en torno a 1830, aunque yo podría decir que no acaba. Simplemente se transformó, se matizó y empezó a mezclarse con estas ideas historicistas. Por eso yo pongo esta flechita. Esa quizás tercera etapa, no tal cual, tal claramente identificada, es en donde el neoclasicismo ya no sigue las ideas de la Ilustración, ya no sigue las ideas de la Revolución Francesa y de Napoleón Bonaparte. Ahora se mimetiza y comienza a dispersarse en neorromano, neogriego, neorrenacimiento o neoclásico, tal cual, pero ahora se suman las ideas historicistas. Este historicismo que buscaba ser el reflejo del nacionalismo de las diferentes naciones, vamos a tener que su desarrollo no acaba en el siglo XIX. De hecho, a pesar del movimiento moderno, a pesar del Art Deco, a pesar del Art Nouveau, a pesar de una serie de tendencias que veremos en el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, realmente hasta la década de los 50 y 60, claro, ya en una difusión muy mermada, es cuando deja de hacerse historicismo. ¿Okay? De hecho, podríamos decir que en la década de los años 20 del siglo XX es cuando el historicismo prácticamente le están dando cuello. Sin embargo, había todavía un desarrollo muy mermado de esta tendencia. En 1816 se abre esta Academia de las Bellas Artes, la cual en la década de los 60 obtiene su autonomía por parte del Estado, y entonces comienza un auge de esta academia. ¿Qué es lo que va a pasar? Vemos aquí también esta línea del positivismo, vean cómo coincide
con prácticamente todo el siglo XIX o más de 2/3 del siglo XIX y parte del siglo XX, y comienza a permear estas ideas políticas y artísticas y empieza a chocar y mezclarse con el historicismo, con el romanticismo, y resulta que dentro de la pintura nace una nueva tendencia pictórica llamada el realismo, que ahora busca reflejar la realidad tal cual en contra de lo que no buscaba el romanticismo. Por eso estoy poniendo aquí un poco más claro esto que es pintura y el realismo que es pintura. No es una influencia arquitectónica, ¿ok? A partir del realismo, como una contraposición al historicismo, perdón, al romanticismo, y que del romanticismo nace una influencia arquitectónica llamada el historicismo, resulta que gracias a la Academia de Bellas Artes de París, nace esta tendencia del eclecticismo, que es retomar esta memoria histórica que señala el positivismo conservador, que mediante el orden, mediante la imposición o las reglas ortodoxas de la academia, busca ser un reflejo de progreso, orden y paz. El eclecticismo busca retomar elementos formales que se consideren bellos de diferentes épocas históricas de la arquitectura. El eclecticismo, además, y hablando aquí de la Belle Époque, se conoce como la gran época de progreso y orden y paz en Europa. Todos los países se odiaban en Europa, pero como que nadie se metía con nadie. Preferían mejor competir por ver quién era más ordenado, quién tenía mayor progreso tecnológico. Y vean entonces cómo el positivismo va a permear finalmente o a coincidir con la Belle Époque, la idea de progreso, de paz, y va a influir en esta corriente arquitectónica llamada el eclecticismo, que igual durará hasta el siglo XX. Dentro del eclecticismo, entendiéndose como una tendencia arquitectónica europea, la misma escuela de las bellas artes impulsa evidentemente un eclecticismo muy particular, o sea, un eclecticismo que nace de la Academia de las Bellas Artes, al cual se le suele llamar academicismo. No nos confundamos, academicismo y eclecticismo en términos generales en arquitectura es lo mismo. Pero lo pongo como punto y aparte porque resulta que el academicismo será la tendencia pictórica que estará en contra del realismo. Y el academicismo buscará ser un equilibrio entre el romanticismo y el neoclásico. Por lo tanto, el eclecticismo se considera una continuación romántica y neoclásica de lo que había pasado. No contradice al historicismo, pero el historicismo, mientras se iba a una línea muy específica, por ejemplo el neogótico, el eclecticismo es una mezcla de muchos neos. Punto. ¿Qué va a llegar al porfiriato? Vean, el porfiriato coincide con la Belle Époque, coincide con la Segunda Revolución Industrial, coincide con el auge del positivismo, coincide con, entendiendo que la Belle Époque, Francia es la nación hegemónica cultural, pues todo mundo quiere ser como Francia y entonces todo mundo recae en el eclecticismo o en el academicismo francés. Punto. El porfiriato es un reflejo del momento histórico, político y cultural que estaba viviendo a finales del siglo XIX el mundo occidental. Hasta ahí. ¿Sale? Vamos a entender nada más este choque entre realismo y academicismo, entendiendo que el realismo es la contrarreacción al romanticismo y busca reflexionar sobre la realidad sin idealizar o evadir lo que buscaba el romanticismo. Por lo tanto, comenzamos a ver obras que tienen que ver más con la realidad campesina, la realidad laboral, la realidad práctica, el día al día, lo cotidiano, como esta obra de Millet o esta obra de Jules Breton del llamamiento de las espigadoras. Vean cómo ya son escenas más crudas, más realistas, que también generan una emoción, pero ya no buscan la idea de la melancolía, de la evasión, de la introspección, de lo individual, del yo. Ya no. De hecho, ahora estamos viendo una colectividad aquí. ¿Y qué pasa con el academicismo impulsado por la
la estructura ecléctica de la Academia de las Bellas Artes, recordemos, academicismo y eclecticismo es lo mismo. Vamos a tener que la ortodoxia técnica, o sea, se hace 1, 2 y 3, el método, ¿ok?, del positivismo. La ortodoxia técnica de la academia, buscando una armonía entre lo neoclásico y el romanticismo, y busca lo sublime y lo bello, lo trascendental, y está en contra de la realidad, a la cual la consideraba fea. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar nuevamente esta idea que tiende hacia lo majestuoso, lo sublime, a una belleza formal, alegórica, que dista mucho de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Quizás el gran representante es William Adolphe Bouguereau, que tiene una serie de pinturas muy interesantes en cuanto a la técnica. Vean la técnica, es una técnica muy depurada, hasta pareciera esto lo que hoy en día conocemos como un hiperrealismo. Vean, aquí tenemos 3 obras del mismo William Bouguereau, en donde El sonido de los ángeles, El nacimiento de Venus o Después del baño. Vean la técnica, la luz, los ambientes, los paisajes, este manejo tan específico del mensaje alegórico, del mensaje religioso, muy lejos de una realidad, ¿no? Estamos hablando de mitología, estamos hablando de religión, estamos hablando de temas muy mundanos. O de pronto por aquí Alexandre Cabanel, ¿no? Vean, de pronto es impresionante el brillo que se ve en esta cerámica. Los temas exóticos que también retoma el academicismo. 1880, vean, la ropa, los textiles, la perspectiva, la idea de estos angelitos, el agua. Recuerden que Venus se supone que nació de una concha, de la espuma del mar. O que es muy padre esta pintura, seguramente lo han visto hasta en memes, el ángel caído. Vean el rostro, y si vemos un detalle del rostro, es unos ojos que parece que estuvieron llorando, ¿no? Hasta aquí dejamos esta primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.